Buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos al seminario Uso de Imágenes Satelitales en el Estado de Chile, evento transmitido directamente desde las dependencias de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Agradecemos a todos quienes siguen la transmisión vía streaming y a los asistentes que nos acompañan presencialmente. Solicitamos por favor silenciar sus teléfonos móviles para no intrometernos con la transmisión. Hoy se presentarán los resultados del estudio Uso de Imágenes Satelitales en el Estado de Chile, realizado en el marco del proyecto FONDEF IDEA I+D, Sistema de Alerta y Monitoreo Satelital de Áreas de Relevancia Ambiental, conocido también por sus iniciales SAM-SARA. Caso de estudio en humedales urbanos, turberas y bosque esclerófilo, financiado por ANIT y ejecutado por la Universidad Adolfo Ibáñez a través de una alianza entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias y el GovLab de la Escuela de Gobierno, en conjunto a las instituciones asociadas, Superintendencia del Medio Ambiente, Ministerio del Medio Ambiente y Servicio de Evaluación Ambiental. Para dar inicio a la actividad, quiero invitar al escenario a Diana Kruger, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adelante, Diana. Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Escuela de Gobierno que yo represento, quiero darles a todas y todos la muy cordial bienvenida. Estoy muy feliz de ver la sala casi llena y de saber que hay muchas personas siguiéndonos por Zoom, streaming. Quisiera, darles la bienvenida al seminario Uso de Imágenes Satelitales en el Estado de Chile, que es la primera entrega o el primer resultado del proyecto FONDEF SAM-SARA. Y para dar un poco de contexto, quisiera saludar también al señor Carlos Ladrix, subdirector de Innovación e Investigación Aplicada de ANID, quien va a hablar en unos minutos, y dar las disculpas, mi colega, el decano de la Facultad de Ingeniería, está en la ruta 68, va a llegar pronto. Yo uso esa ruta casi diario y es compleja. También doy saludo a nuestras contrapartes de la Superintendencia del Medio Ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. Quizá alguien podría preguntarse por qué una escuela de gobierno está asociada con una facultad de ingeniería. Y creo que muchos de ustedes conocen el trabajo del GovLab, que es parte de la escuela de gobierno, donde ambos tenemos que establecer el diseño de las políticas públicas de nuestro país con metodologías de ciencia de datos basadas en evidencia. Ese es el rol del GovLab. Y nuestra primera entrega de este estudio se ha dedicado a levantar información cualitativa para conocer, mediante entrevistas en profundidad, qué tanto valor público tienen las imágenes satelitales. Desde hace aproximadamente 10 a 15 años, estaba hablando con el director del proyecto hace un rato, con Mauricio Galleguillos, las imágenes satelitales y su uso se ha ido ampliando a áreas que antiguamente no se utilizaban. Esto gracias al acceso a computadores, a espacio, ¿no? Que tiene una gran limitante, pero en la medida que se nos va ampliando el acceso a tecnología, podemos acceder a analizar estas imágenes para distintos usos. Más adelante, no les voy a arruinar la película, en el tráiler, van a ver qué tan amplio es ese uso y la diversidad de las instituciones que están interesadas. Además de haber encontrado que hay un gran potencial para usar estas imágenes en mejorar distintas políticas públicas, también existen algunos desafíos. Hemos encontrado que las imágenes se pueden utilizar en distintas funciones, tales como son la fiscalización de políticas, el seguimiento de parámetros y también en sistemas de alerta preventivos, que es donde se han utilizado principalmente hasta la fecha. Los resultados de este estudio van a servir como insumo para el desarrollo y la profundización de una política espacial nacional que se encuentra fortaleciéndose, así que podemos también apoyar al desarrollo de esa política. Los proyectos FONDEF y los resultados de este estudio, que es un proyecto de FONDEF, buscan fomentar la colaboración entre la ciencia y las políticas públicas y luego su transferencia directa al uso aplicado en la sociedad. Esperamos estar aportando con estos primeros resultados a ese objetivo. Como desafíos futuros,
en el estudio se encuentra que necesitamos trabajar más en la coordinación entre distintas entidades del sector público, sensibilizar también a altos directivos sobre el amplio uso que se le puede dar a estas imágenes y aumentar el acceso a equipos, a software y en la capacitación de distintos funcionarios. No les quiero quitar más tiempo, solamente sumarme a darle las gracias de nuevo por estar acá, a seguir con interés los resultados de hoy, por las inscripciones online. Hay muchas personas, además de los que estamos acá. Vemos que este es un tema que sin duda vamos a seguir investigando y nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por tus palabras de bienvenida. Para cerrar este espacio de bienvenida, queremos invitar al podio a Carlos Ladrix, jefe de la División de Investigación Aplicada e Innovación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, institución que con su financiamiento ha permitido la ejecución de este proyecto, que hoy en este evento se encuentra dando a conocer su primer producto. Adelante, Carlos. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, decana Diana Kruger, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, nos invitan muchas veces a los resultados finales de los proyectos. Nos encanta ir a ese tipo de eventos, pero pocas veces a resultados intermedios, cuando el proyecto lleva un año de desarrollo. Y creo que es un muy buen ejercicio poder ver cómo van avanzando los proyectos. Y en un seminario como este, donde hay una participación muy relevante. Quiero saludar también a las entidades asociadas a la universidad que trabajan en este proyecto, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. A sus representantes de acá y después van a tener una conversación. Ya lo adelantaba Diana, para nosotros es muy relevante no solo el tema, sino que también, no me voy a referir tanto a la parte técnica, porque creo que hay una política hoy día que está empezando a levantarse sobre los temas aeroespaciales en Chile. Eso esperamos que termine finalmente con una agencia, ¿no es cierto? Hay una promesa ahí de crear finalmente una agencia especial para Chile, y sobre todo en el marco de lo que es el Sistema Nacional de Satélite, pero también representantes del sector de defensa, que es un sector muy importante, con la Armada hemos estado trabajando bastante en algunos desafíos públicos, y creo que, por supuesto, que es parte de este ecosistema en torno a satélite. Pero quería destacar algunas cosas que para nosotros son muy relevantes en materia de los proyectos FONDEF y IDEA, y particularmente estos IDEA de I+D, que es el sentido de la colaboración que se da entre entidades, en este caso públicas, pero también esperamos que algunas entidades privadas se interesen justamente en el desarrollo tecnológico asociado a satélites. Y aquí hay un muy buen ejemplo de cómo el sector público, junto a la capacidad de la universidad, tiene una alianza para desarrollar bienes públicos que son tan necesarios para el país, y en una materia tan relevante como esta, por nuestra geografía y los problemas que estamos viviendo. Ya Diana adelantaba la cantidad de aplicaciones que hoy día tiene las imágenes satelitales. Sin duda eso está creciendo exponencialmente. Vemos además el sector privado con empresas, ¿no es cierto?, como Starlink y otras, que están llenando el cielo de satélites. Bueno, cómo Chile puede aprovechar esas capacidades y cómo también desarrollamos capacidades propias y generamos cierta autonomía en materia de tecnologías que son muy estratégicas para el país. En ese sentido, creo que el proyecto apunta justamente a una necesidad muy relevante, y el sentido de la colaboración en esto es fundamental para nosotros. De hecho, este es un proyecto 2021, pero el año pasado, ya en 2022, en algunas modificaciones en nuestras bases del concurso, hemos puesto los resultados de colaboración a la altura de lo que es un resultado de investigación y desarrollo, ¿no? Sobre todo en este primer proyecto. Nosotros tenemos investigación tecnológica, que es el concurso que abrimos ayer, a propósito, paso a avisos comerciales. Estamos muy expectantes también de los proyectos que nos van a llegar, pero sin duda que los resultados de colaboración son centrales y queremos también monitorear cómo avanzan finalmente los procesos de transferencia y finalmente escalamiento de los resultados. Entonces, es muy relevante cuando el Estado decide invertir recursos en este tipo de proyectos. Y una segunda cosa que quería también destacar es que en esta materia estamos un poco al debe en Chile, ¿no? De hecho, la semana pasada cerramos el concurso IDEA I+D 2023, lo adelantamos respecto de otros años. Nos llegaron dos proyectos en una línea específica que abrimos en materia aeroespacial y temas astronómicos, y recibimos 440 proyectos, ¿no?
Así que es un llamado de atención. Yo me alegro que este proyecto esté justamente en estos temas, eh, porque para nosotros es muy relevante que la orientación que le estamos dando a los recursos de investigación y desarrollo vayan en la línea de las prioridades nacionales, ¿no? Así que creo que es una pregunta y quizás parte de la conversación, ¿cómo logramos formar más profesionales, más investigadores jóvenes también, que se animen a presentar proyectos en este ámbito tan relevante para Chile, ¿no? Y por último, una buena noticia, y aquí ya hablo a nombre de la agencia y también de la política que está impulsando el Ministerio, el programa de gobierno actual tiene un compromiso respecto a los recursos de investigación y desarrollo. Todos sabemos que Chile, respecto de su inversión en relación al PIB, es bajo, 0,34, y hay una promesa de poder aumentar los recursos al doble, ¿no? Y ojalá llegar al 1% del PIB en el periodo de esta administración de gobierno. Eso pone un desafío enorme, no solamente a nosotros como agencia, en el sentido de poder administrar una cantidad sustancialmente mayor de recursos, sino también y particularmente a los equipos de investigaciones que están en las universidades y centros de investigación. Así que aprovecho también de hacer un llamado, ¿cierto? Un positivo llamado en este caso. De hecho, un curso que acabamos de abrir ayer y el que cerramos respecto de esto tiene recursos sustancialmente mayores que el año pasado. Y por lo tanto es una buena señal, ¿no es cierto?, para invitar a los investigadores a que miren la investigación aplicada junto con Fondesit. No digo que no dejen de hacer Fondesit, pero en materia de investigación aplicada e innovación necesitamos dar un impulso fuerte en Chile, ¿no es cierto? Es lo que el país necesita para asegurar una economía más sustentable, mayor equidad también en materia social, pero sobre todo para asegurar un crecimiento futuro que le dé calidad de vida a todos y todas. Así que muchas gracias por la invitación, que tengan un éxito hoy día en el seminario y que sea también motivo de preparar nuevos, mejores proyectos. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. A continuación, damos inicio al primer bloque de este seminario. Para ello, quiero invitar adelante, para la presentación de resultados, por un lado, a Mauricio Galleguillos, director del proyecto, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Master of Science con especialidad en funcionamiento de ecosistema de Montpellier-Subagro, perdón mi francés, y PhD en Ciencias. Y por el otro, invitar a María Paz Hermosilla, directora alterna del proyecto, directora de GovLab, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Administración Pública de la New York University. Recuerden que quienes nos siguen de manera online pueden dejar sus preguntas en el chat, las que serán respondidas terminada la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, con gran placer, en verdad. Estamos presentando estos primer año, ¿no es cierto?, con los resultados que GovLab logró recopilar. No les voy a hablar mucho de lo técnico del proyecto, salvo una diapo que quiero hacer énfasis en algunas cosas. Agradecer, por supuesto, la presencia de las instituciones asociadas, ya, como mencionaba, los decanos y la persona de ANIT. Disculpe, soy malo con los nombres. Ya, tengo muchas cosas, muchos estudiantes, mucha gente, a veces la edad empieza a pasar la cuenta. Es un proyecto efectivamente en esa dimensión bien interesante, ¿no es cierto? El trabajar con varias instituciones asociadas es un desafío también, ¿no es cierto? Una cosa es hacer código, estudiar, entender lo que el código nos dice, y otra cosa es que las personas puedan entender, o sea, otras personas comunicar, ¿no es cierto? La transferencia es todo un desafío. Creo que hay mucho camino todavía por hacer en eso. Así que, claro, es un verdadero challenge que estamos empezando a avanzar. No sé si la presentación estamos para ponerla. Ok, ya. Entonces, el proyecto, solo para recordar, ya, su nombre es Sistema de Alerta y Monitoreo Satelital de Áreas de Relevancia Ambiental, casos de estudio en humedales urbanos, turberas y bosques esclerófilos. Claro, quizás contar un poco la historia del proyecto, ¿no es cierto? Es un proyecto que nace en la Universidad Adolfo Ibáñez, que originalmente
Susana, ¿no es cierto?, y junto al equipo habían propuesto esta propuesta, que de hecho creo que no había salido adjudicada a la primera instancia, después la mejoraron y llegó Javier Lopatín, que es otro investigador, y ahí se dieron varios génesis de cosas nuevas y lograron adjudicarla. Después Susana se fue, ¿no es cierto?, de la universidad, y yo justo entré a la universidad, ¿ya? Y yo, bueno, la verdad es que yo llevo casi 15 años dedicándome a este tema de las imágenes satelitales, y claro, calzó justo en un tema que yo hubiese querido postular desde mi antigua casa de estudio, pero que era difícil, y ahí les voy a contar por qué. Y claro, se dio una sinergia perfecta, y ahí, y eso es un poco lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no es cierto? Poder desarrollar un proyecto que tiene mucho que ver con los temas que he desarrollado durante 15 años, ¿ya? Quizás contar un poco, también a modo de anécdota, ¿no es cierto? Pero el tema satelital, como decía ahí, la persona de Anit, Lardix, señor Lardix, es un tema donde faltan profesionales, ¿ya? Y faltan expertos también. De hecho, el hecho de que hayan 2 proyectos que se postularon no me sorprende, ¿ya? De hecho, nosotros mismos tuvimos un cargo abierto de postdoc con el tema por 6 meses y no encontramos a ningún postdoc. No hay expertos. Lo que habla para los más jóvenes que están por allá, ¿no es cierto?, de una ventana, un nicho que hay que tratar de aprovechar, ¿no es cierto?, y tratar de ver, porque creo que en el mundo ya hay muchos expertos, pero en Chile, en el país desarrollado, en Chile todavía faltan, ¿ya? Y como les decía, yo hace 15 años llegué hablando de imágenes satelitales, trabajando en temas agrícolas, en temas forestales, en temas de ecosistemas, y también era no sé, un pionero, un navegante solo, ¿no es cierto?, en esas aguas. Me acuerdo el colega me decía, oye, pero estáis jugando juegos de video, no estáis haciendo ciencia. Fue bien difícil, ¿ah? Fue bien difícil abrir ese nicho, ¿no es cierto? Convencer al resto de lo que uno hacía, estaba entregando datos sobre la realidad. Y bueno, con el tiempo se logró, ¿no es cierto? Y creo que hoy en día es algo que está instaurado en Chile, y hay, sobre todo las generaciones jóvenes, por ejemplo, el grupo talentosísimo de la superintendencia lo está demostrando día a día con todo lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y bueno, la mayoría son gente muy joven, ¿no es cierto? Yo soy un viejo ahí, un poco para que se den cuenta que es algo que está en evolución y que está en plena, como al medio de la transformación que está viviendo el mundo y sobre todo Chile con el uso de estos datos. Eso como introducción. Ahora, contarles un poquito quiénes somos en el proyecto. No sé si puedes pasar. Ah, no, perdón. Cambiaste de presentación. Eso, ahí. No. Ya, el proyecto tiene la virtud, ¿no es cierto?, de tener este grupo de tremendos académicos que aparecen ahí, ¿no es cierto? Bueno, Javier, que no está acá, está en Estados Unidos, de hecho, representando al Data Observatory, que les voy a contar un poquito después de qué se trata. Pero que ha sido pieza fundamental en la gestión, en la creación de este proyecto. Susana, quien fuera directora, ella es experta en estadística, ¿no es cierto? Andrés en datos espaciales, que también es el director de investigación de la FIC, ¿no es cierto? Todo el equipo FIC. Rodrigo, que también trabaja en temas de data science y de modelos, que hoy en día está en la Universidad Católica, pero que continúa colaborando con nosotros activamente, ¿no es cierto? Por eso está aquí, de hecho, ahí atrás. Y detrás ahí está Ignacio, que lo llamo yo el brazo armado del proyecto, que es el postdoc que sigue trabajando, digamos, en lo duro. Andrés, que se incorporó recientemente, ya que viene a apoyar a todo lo que ha hecho Ignacio y también a los temas del GovLab, como nos podrá contar más rato Bárbara y María Paz. Denis y Alfonso, que son tesistas de Magister, también oficiales del proyecto y que están recién empezando, ya son gente también muy talentosa en el área de Data Science, están haciendo aquí el Magister, y que probablemente nos van a aportar con varias sorpresas, buenas sorpresas en el procesamiento con tecnologías de punta que quizás nosotros mismos no habíamos visualizado. Marco nos ayuda en la parte de gestión, y por el lado del GovLab, que entiendo que María Paz los va a presentar, bueno, está María Paz, Bárbara, que ha estado en el tema digamos, de la encuesta, José y Vita, que es pieza fundamental también en toda la gestión. Eso somos ya desde la universidad. Por supuesto, después está la universidad, las instituciones asociadas, la superintendencia, el CEA, el ministerio, ¿no es cierto?, donde hay gente que después también vamos a contar sobre eso y nos vamos a trabajar. Esto es la parte de nosotros.
Y la última diapo, para no alargarme más, que es complicada, pero que es importante de mencionar, quizás lo interesante de este proyecto, ¿no es cierto? Yo trabajo mucho en líneas más Fondesit, ya hago mucha investigación básica, por decirlo así. Es que, claro, la investigación básica uno genera el algoritmo, prueba una hipótesis, encuentra un descubrimiento de cómo funciona la naturaleza y usa los sensores remotos como un apoyo para poder hacerlo. Por supuesto, va a terreno, mide y hace todo ese tipo de validaciones. Y eso, claro, se publica en un paper y perfecto. Pero cuando uno quiere escalar, ¿no es cierto? Escalar todos esos desarrollos o algoritmos, ese conocimiento, ¿no es cierto? Claro, se encuentra con el freno, ¿no es cierto?, de cómo hacerlo, ¿ya? Porque no es solo el algoritmo lo que importa, es tener una plataforma, tener un sistema automatizado, tener una maquinaria de desarrollo, que sería ese cubo que aparece arriba y que tiene que ver con lo que hace el Data Observatory junto con CSIRO, que han desarrollado el Data Cube Chile, ¿no es cierto?, y que está en pleno desarrollo y que cada día agrega más de estos algoritmos que desarrollamos los científicos, ya, de procesamiento, y que los deja ahí disponibles probablemente, y seguramente van a quedar disponibles en formato código abierto, que también es una ventaja bien interesante, también anticipando lo que después, con respecto a las alternativas que existen hoy en día, ¿ya? Que sería más bien Google Earth Engine y ese tipo de cosas que están empezando a tener una política más de cobrar, ¿no es cierto?, para el uso público o para la empresa. Entonces aquí se abre esta posibilidad de DataCube Chile, que existe este sistema en otros países del mundo y que ha sido bastante exitoso. Entiendo que en Brasil, en países de África, en Suiza, bueno, ahí Jonathan después quizás lo pueden preguntar y ampliar todo dónde se ha utilizado esto de data cubes. ¿Ya? Y yo creo que es el futuro, contar con estos cubos de datos que permiten gestionar la información, ¿ya? En la cual los algoritmos que nosotros creamos los científicos para responder hipótesis se pueden albergar y permiten generar una aplicación que quede para las personas al final. ¿Ya? Esa es como la gran ventaja y lo bonito, y por eso probablemente yo no hubiese podido hacer este proyecto en otra institución que no sea algo asociado al DataCube Chile, porque no era simplemente posible de generar el mismo tipo de sistema en tiempo real. Y bueno, sin dar más vueltas, ¿no es cierto?, porque ahí aparecen los satélites, la idea es que sean satélites de uso libre, hay una serie de detalles ahí que creo que no es para esta presentación de esta vez. Al final del cierre del proyecto conversaremos sobre los resultados en detalle. De esos resultados en detalle, quizás contar eso que aparece como adicional, pero que es fundamental y es lo que nos trae hoy en día, ¿no es cierto?, que es esta parte de ver cómo las entidades públicas perciben, ¿no es cierto?, cómo usan los datos y conversar sobre aquello, ¿no? Es algo que uno podría decir, hoy ya se sabe, pero en realidad no se sabe tanto. Así que sin más preámbulo, le voy a dar el espacio a María Paz para que nos cuente sobre los hallazgos de esta interesante investigación que da cuenta de cómo se están usando estos datos actualmente en el Estado, el diagnóstico, ¿no es cierto? Así que eso, muchas gracias. Gracias Mauricio. Esta cuestión es muy sensible. No. ¿Cómo vuelvo atrás? Lo voy a dar vuelta. Bueno, muchas gracias por venir a todos los que están conectados, que ya no sé, eran 140 personas, quizás ya aumentó eso, pero mucho interés en este seminario, así que nos ponen bastante presión, pero estamos muy felices de poder compartir los resultados. Esta investigación, como decía Mauricio, bueno, reconocer primero a la Bárbara Magallanes, que es una socióloga, estudiante de doctorado, de la Universidad de Chile, que es parte del equipo del GovLab en investigación cualitativa y se encargó y lideró la encuesta y luego las entrevistas. También reconocer a Ignacio Román,
o sea, Ignacio Fuentes, perdón, ese es su segundo apellido, no sé por qué, Ignacio Fuentes y Andrés Ceballos y Javier Lopatín, que apoyaron también en las entrevistas, porque obviamente esto tiene que ser multidisciplinario para poder hablar el idioma de las imágenes satelitales, así que a todo el equipo y a José Benguria, que junto a mí también hicimos los análisis y las recomendaciones también de política pública. Bueno, ¿quiénes participaron? Nosotros decidimos hacer, al principio queríamos hacer solo entrevistas, pero después dijimos, no, en realidad hay espacio para hacer una encuesta porque no han habido estudios de esta materia. Por ahí alguien nos comentó en LinkedIn que había habido un estudio en la época del presidente Lagos. Ese fue como el último estudio que hubo de imágenes del uso de imágenes satelitales en Chile. Entonces había pasado bastante tiempo, ¿no es cierto?, sin que indagáramos, y entonces decidimos hacer una encuesta y entrevistas, ¿ya? Y entonces se hizo primero una identificación de más o menos quiénes trabajan con imágenes satelitales, obviamente investigación de escritorio, se logró llegar a 29 instituciones, empezamos a construir una base de datos, y finalmente invitamos a dar la encuesta y contestaron 20, así que igual sentimos que 2/3 de los que habíamos identificado está bastante bien, obviamente siempre puede ser mejor, esto no es un catastro, ¿no es cierto?, pero es una bastante buena aproximación. Todos los que están ahí contestaron la encuesta, muchos quizás están mirándonos o están acá, muchas gracias, y los en negritas son quienes entrevistamos, ¿ya? Entonces nosotros escogimos luego entrevistas en base a una serie de criterios que se explican en el informe, pero que buscaban básicamente profundizar en aspectos relevantes detectados inicialmente en la encuesta, ¿ya? Y levantar casos de uso. Entonces tenemos la encuesta, las entrevistas y finalmente el resultado es un informe y casos de uso, que son parte del informe, ¿ya? Y realmente uno ve, por supuesto, una participación importante del mundo ambiental. Obviamente este FONDEF es ambiental, así que nuestras redes están ahí. La RENFA, ¿no es cierto?, que es la red de organizaciones de fiscalización ambiental, pero también logramos participación de las Fuerzas Armadas, por supuesto, que tienen un rol clave y de coordinación, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional Satelital, y de todo tipo de, no sé, está la SEC, por ejemplo, ¿cierto?, de electricidad, servicios sanitarios, o sea, vemos que realmente es muy variado, no es solo ambiental el uso de las imágenes, sino en todo tipo de organismos públicos. ¿Quiénes contestaron la encuesta? Una mezcla de personas, obviamente más hombres que mujeres, eso era como algo esperable, un poco más de, o sea, un trozo de jefaturas, pero obviamente la mayoría no eran jefaturas, de diferentes áreas de las instituciones, ¿ya? Pero orientados principalmente a áreas técnicas, áreas de procesamiento de datos. O sea, nosotros las respuestas que no incluimos eran respuestas de personas que no usaban directamente las imágenes, ¿ya? Eso es bien importante. O sea, tenía que ser alguien que hablara a partir de su propia experiencia. Ellos les pedimos que nos contaran quiénes estaban en su equipo, que no solamente que nos hablaran de ellos mismos, sino que hablaran de los equipos. Y ahí salió un tema importante que después se refuerza en las entrevistas, que es el tema de la multidisciplinariedad. O sea, como vemos ahí, todo tipo de disciplinas, de formaciones, de pregrado y posgrado confluyen en estos equipos, y luego vamos a ver en las entrevistas que eso tiene un efecto en la variedad de metodologías y aproximaciones que generan un desafío y la falta de estandarización de cómo vamos a trabajar con las imágenes. Y eso, por supuesto, que tiene efectos, ¿ya? Pero es bien interesante cómo esto se configura como un campo de intersección disciplinar, y eso también, por supuesto, va a requerir flexibilidad y capacidad de traducción del lenguaje entre los profesionales, lo cual los que estamos acostumbrados a trabajar en eso ya lo sentimos como propio, pero es desafiante, ¿no es cierto?, cuando se encuentra ahí un sociólogo con un ingeniero en ciencias de la computación, ¿no es cierto? O sea, hemos tenido conversaciones muy entretenidas en ese sentido. Bueno, aspectos técnicos sobre procesamiento, cosas que salieron. Estaba bien repartido esto de qué tipo de software se usa, si son pagados o no. El rey es ArcGIS, con Esri, una empresa que en fondo tiene bastante dominio del mercado, según apareció, pero está repartido en el sentido de quienes programan, o sea, hay grupos que programan y usan software en fondo prehechos, otros que, como se ve ahí, 42% usan software,
pero está repartido entre los que programan y además usan, o sea, hacen las dos cosas, ¿ya? Lo que sí vimos es que igual hay menos dominio de los lenguajes de programación, ¿ya? Entonces, hay un espacio de oportunidad para que los equipos que procesan imágenes satelitales dominen lenguaje de programación avanzada y vamos a explicar por qué esto es relevante. Ahí, bueno, R, si se fijan, igual aparece más abajo, o Python, pero ahí QGIS es de los gratuitos, esto es el más usado ahí. Google Earth Engine, ahí aparecen una variedad de software. Hallazgos, ¿ya? Ahora les conté un poco ya quién contestó, qué cosas que aparecieron más técnicas. Lo primero, hay como mucho de las preguntas que salió, preguntas estructuradas y otras de texto libre. Ojo, nosotros se hizo codificación de texto libre en base a respuestas abiertas. Y ahí fue clave el rol, como les decía, del equipo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias mezclado con el equipo del GovLab. Pero finalmente los que trabajan con imágenes satelitales reconocen que estas son muy fundamentales y útiles, ¿ya? Y eso fue lo que salió. Y de hecho el estudio muestra que hay un impulso al uso desde los profesionales más que desde la jefatura, ¿ya? Entonces hay como más iniciativa desde el mundo profesional a que esto se use como un dato relevante en la administración pública que desde la jefatura. ¿Cómo se usan? Esto es bien interesante para muchísimas cosas. Si bien hay usos que tienen, en el fondo, mayor porcentaje, como lo podría ser la evaluación o la fiscalización o el monitoreo, entre los tres suman la mitad, sí se ve que realmente hay una gran versatilidad de la imagen satelital. Entonces, eso creo yo que tiene gran valor, ¿ya? Desde la política pública, que es de donde yo hablo, ¿no es cierto? Yo trabajé, fui funcionaria pública, estuve en el Ministerio de Energía, estuve en obras públicas y ahí uno empieza a ver realmente cuando el Estado se despliega, ¿no es cierto?, haciendo todo su quehacer. Y acá tenemos, por ejemplo, para levantar datos, sería como una cosa intermedia, crear mapas para modelar, bueno, y todo lo que es la parte ambiental. CONAF tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no es cierto? Y tiene estrategias de conservación. ¿Cómo monitorea lo que está pasando? Bueno, ahí las imágenes satelitales, por ejemplo, en CONAF son clave. Entonces, vemos que son usos que generan valor público. En la SMA se han usado imágenes satelitales para proveer evidencia en juicios contra empresas que han dañado el medio ambiente. O sea, estamos hablando de cosas muy concretas que sirven para el fondo, en este caso, la protección del medio ambiente. Si ahora mismo no ya tanto de las tipologías de uso, sino como que el valor en funciones más amplias, tenemos eficiencia fiscalizadora como un gran tema, la predicción de desastres naturales, mejorar la toma de decisiones, la anticipación de conflictos, distintas cosas que aparecen en todo caso como, en algunos casos como real y otro como un deseado, ¿ya? Porque esa pregunta era, ¿cuál es o podría ser el valor público? Porque igual queríamos darle espacio a los usuarios también a pensar y no solamente a decir algo que ya está ocurriendo. ¿Cuáles son las oportunidades de creación de valor y donde no encontramos tanto? Son las alertas ya automatizadas. Aquí, si bien se encontraron algunos sistemas, pocos eran preventivos. Nosotros estábamos buscando sistemas también para nuestro repositorio de algoritmos públicos, que es un repositorio que busca mostrar cuándo el Estado usa algoritmos para la toma de decisiones automatizada o semiautomatizada. Y no encontramos muchos sistemas para poner en nuestro repositorio, pero ahí creemos que hay un gran potencial. Y efectivamente habría un potencial en el uso de recursos, la focalización de las inspecciones, el poder cubrir terreno, ¿no es cierto? El caso emblemático es la SMA, que tiene, ¿no es cierto?, no sé si es 250 funcionarios y 16.000 unidades fiscalizables, lo cual es un desafío gigantesco. Entonces, claro, con imágenes satelitales o con AF se puede tener una gran cobertura. Y mejora de la respuesta de la institución mediante detección temprana. Claro, ¿cómo prevenimos? Nosotros en nuestro proyecto, de la parte que ustedes pueden conocer el próximo año cuando tengamos los resultados, es eso. ¿Cómo generamos algoritmos que nos detecten cambios en turberas, bosques esclerófilos y los humedales urbanos? Entonces, ahí hay tres cosas bien concretas que son prioridades que la SMA tiene que monitorear. ¿Cómo los ayudamos a no depender solo de denuncias? ¿Ya? O de la misma
despliegue de sus fiscalizadores en terrenos que tienen que fiscalizar 16.000 unidades. Por lo tanto, ¿cómo los ayudamos con estos ojos desde el cielo, ¿no es cierto?, estos sensores que vuelan en los satélites y que captan estas imágenes. Ahora, los desafíos. Bueno, los mayores desafíos son parecidos, creo yo, a algunas otras áreas de uso de datos en la administración pública, porque yo también vengo de ahí, el tema de la disponibilidad de personal calificado. ¿Ya? Ese se aparece como un gran desafío. Ahora, como decía Mauricio, es aún más, porque efectivamente no es, yo me ha costado menos encontrar a postdoc de Data Science general que de Data Science imágenes satelitales. ¿Ya? Entonces, de verdad que ahí hay como, yo creo que el tema del volumen de las imágenes es un desafío que aparece también, ¿no es cierto? La capacidad ideal de procesamiento. O sea, aquí el Estado tiene datos administrativos, ya un desafío procesarlos, pero aquí esos datos son de una característica particular que lo hace aún más desafiante. Y la disponibilidad de equipos y herramientas también aparece como otro punto relevante. ¿Cómo abordar este desafío? Nosotros le preguntamos a los encuestados y ahí se dividía básicamente en dos, que esto está como bastante simple, ¿no es cierto?, la inversión en capital humano y por otro lado la inversión en equipamientos, plataforma o infraestructura de datos, ¿ya? Así que, pero eso está como bien categórica la división, si se fijan, 50 a 41.7, bien claro, al menos los trabajadores, los usuarios de las imágenes satelitales lo tienen claro. Ahora les vamos a preguntar a ustedes qué opinan ustedes. Vamos a hacer un Menti, no sé qué sucedió, abrir el Menti y el GovLab, que se me olvidó, entre todo el nervio del seminario. Por ahí tengo una lámina de Menti donde más adelante les voy a preguntar este tema. Profesionales sobrecargados, ¿ya? Eso es como pero aún así aparece como una especie de inventiva y de motivación importante en los funcionarios. Entonces, todavía creo, o sea, nosotros visualizamos como una especie de épica como en esto. Entonces, que obviamente la épica también puede llegar al burnout, eventualmente, ¿no es cierto? Pero un grupo de personas que tiene potencial y hay que aprovechar y hay que potenciar. Entonces, pero sí, aparece el tema de la escasez de personal, la escasa estandarización de metodologías, básicamente los servicios logran hacer lo que sus profesionales saben a partir de su propia capacidad y no porque esté instaurada una cierta forma necesariamente de trabajar. Falta lo que les decía, la capacidad de programación avanzada, ¿ya? Y la falta de coordinación entre las instituciones. Entonces, también varios de los entrevistados, y en la encuesta también salió, pero se profundizó en las entrevistas, mencionaban esto de que estaban haciendo lo mismo, compraban a veces las mismas imágenes, en vez de poder coordinarse y aprovechar estas sinergias conjuntas, ¿ya? Y esto es bien importante, se mencionó mucho el requerimiento de dos tipos de experticia. La experticia del tema, por ejemplo, glaciares, ¿ya? Tiene que tener alguien experto en glaciares en el equipo, o en incendios forestales, por ejemplo, pero además el que sabe tratar las imágenes satelitales. Y sin esas dos experticias como que no se puede crear el conocimiento que se necesita. Y muchas veces los sistemas prehechos no vienen con las necesidades que el servicio necesita. Y por eso es que la programación avanzada es tan importante, porque le permitiría a los equipos crear esos productos que resuelven las necesidades específicas de los servicios. Resumen de desafíos, los dividimos en dos ámbitos, esto es como bien de la sociología, ¿no es cierto? Las máquinas, todo lo que es la máquina y todo lo que son las personas. Entonces tenemos temas de memoria, temas de hardware, por lo que decía, por el volumen de las imágenes, especialmente cuando hemos visto también una lógica de la descarga de las imágenes, que es una lógica bien diferente a la que estamos usando en este proyecto, donde estamos usando el Data Cube, donde usamos las imágenes en la nube, que ya están todas integradas y que todos pueden usar y no es necesario que se descarguen para poder ser utilizadas. La capacidad de procesamiento, bueno, de los servidores, la traducción de los datos, los formatos, hay diversos formatos de imágenes satelitales. También, bueno, el tema de la dificultad de la interfaz con el usuario, la visualización de los datos y, bueno, los programas. Entonces, hay harto como de las máquinas, ¿ya? Y de las personas,
la falta de capacitación, como les decía, solamente la mitad de los encuestados habían recibido algún tipo de capacitación especializada posterior a su ingreso, la falta misma de HH, o de HP, mejor dicho, de horas persona, temas de gobernanza, ¿no es cierto? De que había mucho como de gobernanza bottom-up, más que de procesos claros, y burocracia para la compra de licencias, para la compra de tecnología, esto también apareció, que obviamente es algo común en todo caso a limitaciones clásicas, ¿no es cierto?, de la reforma del Estado, es los procesos de compra y el ciclo anual del presupuesto. Eso también es un desafío. Conclusiones. Las imágenes satelitales son útiles. Nosotros logramos el consentimiento, creo que hasta anoche, de 4 casos, pero por ahí si los que no han consentido aún que les publiquemos sus casos nos avisan, actualizamos el estudio que publicamos en Internet. Son útiles, presentan en el fondo mucha posibilidad de agregar valor. Nosotros creemos principalmente en fiscalización, se puede agregar mucho valor, y por supuesto en la conservación del medio ambiente, y en el panel vamos a discutir un poquito más. Yo ahí les tiré unas preguntas sobre algunos temas candentes, como por ejemplo el cambio climático, ¿no es cierto? Que quisiéramos también que se pudiera agregar valor, ¿no es cierto?, en ese mundo. Que existe esta comunidad de profesionales que está comprometida y que se puede potenciar, que hay una mayor sensibilización, o sea, que se requeriría sensibilizar a la alta dirección, y no solo a la alta dirección, sino al usuario de la información que sale de los análisis, que puede ser también otro funcionario que no necesariamente jefatura, pero que es el que utiliza información. Entonces también tiene que haber mayor comunicación y colaboración entre los técnicos que producen, analizan, y los que utilizan. Entonces hay como 2 dimensiones ahí de otras personas a sensibilizar, y apareció también una valoración desde los funcionarios hacia la academia, con quienes colaboran, y hacia las consultoras también, que les colaboran, donde hay ámbitos concretos de agregación de valor de ambas entidades que están en el ecosistema, y eso también lo pueden ver en el informe. Finalmente, un tema que salió muchísimo, las capas. Cuando la imagen satelital se mezcla con otras capas de información, y es en la combinación de esas capas que se obtiene la riqueza. Entonces, y eso por supuesto tiene desafíos de visualización, de procesamiento, de interfaz, etc. Pero también tiene que ver con otras fuentes de información, ¿cierto? No solamente son las de los satélites, sino que aquí entramos con el SINBio, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, u otros sistemas que producen información, y ahí también hay importantes sinergias, de que no todos nos volvamos a conseguir la misma información, esa misma capa que el otro ya tiene, ¿no es cierto? Y el conocimiento de programación, como les decía, facilita el procesamiento, y tiene que ser un foco en los programas de formación que se puedan crear, que también aparece que muchas y diversas instituciones usan las imágenes satelitales, pero con escasa coordinación. Yo ahí mirando, por ejemplo, la política, el Sistema Nacional Satelital tiene un comité interministerial, y yo miré un poco los ministerios que están, creo que hay bastante más diversidad de instituciones que usan las imágenes que aquellos ministerios que están representados en ese comité. Entonces, eso también es algo interesante con respecto a quiénes debieran estar dictando la política de imágenes satelitales, porque los usuarios tienen harto que decir, y hay bastantes usos, más allá de cómo actualmente estamos con la incipiente gobernanza que existe de este sistema. Hay falta de estandarización de metodologías, como les decía, mucho, y nosotros creemos que es clave que se construya una gobernanza colaborativa interinstitucional, que ya tenemos unos primeros pasos, ¿no es cierto?, a través del Sistema Nacional Satelital, que se lanzó hace 2 años, pero por lo que vimos, de acuerdo a los planes presentados al Congreso en agosto, están en un proceso de actualizar la política espacial nacional. Y de hecho, incluso se atrevieron a poner marzo de 2023 ahí en la lámina como fecha que se va a presentar. Entonces creo yo que hay espacio para aportar desde este estudio a esa política, y esa es un poco la idea también, y esperamos que quienes están construyendo esa política poder juntarnos y poder que ojalá compartan. Yo sé que DataCube y el CSIRO han tenido ese vínculo, y esperamos a través de nuestros socios poder también traspasar esta información a la Secretaría Ejecutiva de la Sistema Nacional Espacial. Y básicamente al colaborar se van a generar muchos beneficios como micro
como intrainstitucionales. Entonces, realmente es muy, muy ventajoso. Ahora les pido que vayamos a Menti. Si pueden hacer un QR o entrar menti.com y ponen un código. Quiero que escojan, o sea, hay 6 creo alternativas, 6 parece o 7. Hay 6 opciones y escojan 3. Quiero que cada uno de ustedes escoja las 3 más importantes acciones que ustedes creen que debieran hacerse, que el Estado de Chile, mejor dicho, debiera hacer en esta gobernanza que queremos potenciar, ¿no es cierto?, para promover la utilización de las imágenes satelitales. No sé cómo va a ser posible no compartir esta imagen. Hay una repetida. Bueno, bien, ojos de águila. Ya, no sé, bueno, tenemos un problema técnico que no podemos mostrar los resultados, pero yo lo estoy mirando aquí. Oye, los trabajadores de imágenes satelitales quieren una red. No, pero la capacitación. Está dividido entre crear una red y capacitar a los trabajadores existentes. Así que, bueno, ese es el tipo de discusión que tenemos que tener y de hecho, bueno, ahí se está pensando en un centro espacial nacional, centros regionales, entonces se viene un impulso desde el Estado y ojalá que los insumos de los mismos trabajadores, ¿no es cierto?, y este estudio que ha sido tan valioso les pueda ayudar. Creo que en eso llegamos a tiempo, hay un momento para contribuir, así que qué bueno poder hacerlo desde este FONDEF. Y finalmente, gracias a la inventiva de Bárbara, innovamos con respecto al acceso de los datos de la encuesta. Entonces, tenemos un dashboard con los datos de la encuesta. Entonces, cada una de estas tablas que yo mostré, ustedes pueden acceder a ellas en un aplicativo de Google Data y pueden relacionar, pueden, por ejemplo, ver qué contestaron, por ejemplo, filtra por hombres o mujeres, o etcétera, distintas cosas. Entonces, no solamente la interpretación de los datos, sino los datos de la encuesta. Por supuesto que el informe mezcla las entrevistas con las encuestas y los hallazgos son conjuntos, ¿ya? Entonces, pero este es uno de los insumos que lo ponemos a disposición también, ¿ya? También, sí, en el informe hay un link al dashboard, así que pueden entrar por varios lados. Y con eso los concluyo la presentación. Muchas gracias. Gracias por su presentación, Mauricio y María Paz. Tenemos muchas preguntas en el chat, así que seleccioné un par. Mauricio y María Paz deberían poder hablar desde su micrófono, si no, bueno, pueden salir acá adelante. La primera pregunta es, ¿cómo es la densidad de información satelital en Chile? No sé si... ¿Cómo es qué, perdón? ¿Cómo es la densidad de información satelital en Chile? ¿Cuánta densidad? ¿Cómo es la densidad? Densidad, esa es la palabra. De datos satelitales en Chile. Nos sentamos ahí, bueno, acá nomás. Bueno, a ver, los datos satelitales que hay para Chile son en verdad los mismos que hay para todo el mundo en general, ¿ya? Porque son datos, o sea, estoy hablando de los datos públicos, ¿no es cierto? Los datos open, de acceso libre, digamos, porque entiendo que algunos organismos han comprado datos de satélites que miran específicamente a un lugar, pero eso es muy difícil de catastrar, entonces no podemos tener mucha de esa información y muchas veces pertenece al organismo que lo compró.
pero en general, no, son los mismos datos que hay para todo el mundo. Es lo mismo. Hay miles, millones de datos de lo que uno quiera. No solo, claro, aquí en este proyecto hablamos de datos radar o de datos como de los colores de la superficie, pero hay muchos datos también de clima y cosas vinculadas al cambio climático que justamente también son bastante relevantes y que están para todo el mundo, ¿ya? Y que se ocupan para otro tipo de aplicaciones. Quizás para cerrar la pregunta, para tratar de entender lo que me están preguntando más allá de la densidad, los datos están disponibles para todo el mundo. Lo que hay en menor medida son productos que son específicos para Chile. En ese sentido, claro, tenemos menos datos que otros países, porque somos pocos los que nos dedicamos a generar estos productos. Por ejemplo, un producto de uso de suelo, ¿ya? Cobertura de suelo, hay uno que tuve la fortuna de participar ahí, que es del año 2014 y se ocupa activamente todavía en todas las investigaciones, eso que ya está relativamente obsoleto. ¿Ah? Y hay uno solo, después productos de suelo no hay, o hay uno que también está con cierto cuestionamiento. Entonces hay pocos datos transformados digamos, de todas las bases de datos globales que están para todo el mundo y que para Chile están. Eso. No sé si... Genial, muchas gracias. Hay otra pregunta que creo puede responder María Paz, que preguntan, ¿la encuesta fue presencial u online? La encuesta fue por Zoom. Ya. No, perdón, la encuesta fue online y las entrevistas fueron Por por Zoom. Zoom. ¿Verdad? La encuesta fue online. Formulario se a través de base de datos directas, o sea, invitaciones directas, en una base de datos de instituciones y de personas, a través de la red PEMPA, la red de mental, y redes sociales, tratar de llegar a esta comunidad. También nos colaboró aquí de Chile, Perfecto. Otra pregunta que tienen es si las imágenes fueron preprocesadas o si los profesionales están procesando las imágenes. Perfecto. No sé si quieres responder en el contexto. Claro, es que hay que ver el contexto de la pregunta, pero en el caso del proyecto, bueno, las imágenes, estamos trabajando con productos nosotros, que ya vienen con cierto grado de preprocesamiento, que es la idea hoy en día, ¿no es cierto?, ocupar el preprocesamiento que entrega la Agencia Espacial Europea o la NASA, y no como hace 10 años, ¿no es cierto?, que uno tenía que usar la radiancia y transformarla y hacer todos los algoritmos uno mismo. De hecho, no había ningún código, nada, había que todo hacerlo a mano, no había ninguna función que lo automatizara. Ya eso me acuerdo cuando estudié aquello. Así que no, nosotros ocupamos los productos más avanzados posibles y que tengan la mayor certificación posible, y la idea en el futuro es que estos productos sean, porque hay distintos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 0. La idea es ocupar el producto más avanzado posible y que esté libre, ojalá en el DataCube, para poder, digamos, automatizarlo y no volver atrás, ¿cierto? Ese es como el plan. Perfecto. Y la pregunta de la audiencia. ¿Dónde está disponible el estudio paralelo? ¿La encuesta? Sí, la encuesta. Aquí. No, esos son los gráficos. Ah, el Claro, son los informe. gráficos. Sí, lo vamos está publicado en este minuto en la página del GOPLAB. Ya. Te metes a goplab.cl, publicaciones, ahí está. Ya. Es la primera publicación que Ya. Ok. pero también vamos a compartir el link ahora a través del Zoom, para los que están en Zoom, y posterior al seminario a todos los inscritos también les vamos a mandar. Ya. Ya. Ya está ahí GOPLAB. Y otra pregunta, no sé si es pregunta o comentario respecto, porque este estudio, o la encuesta en realidad, claramente está dirigida al Estado, ¿ya? ¿Ustedes piensan en un futuro hacer una encuesta respecto a la academia, en el sentido de preguntarle a las universidades cómo usan las imágenes satelitales? ¿Ampliarlo un poco más a eso? Tenemos ahora en diciembre, vamos a tener una discusión interna con el equipo de Data Observatory del Data, que tiene personas de Data Observatory de
CSIRO y de la UAI. Al respecto de qué ampliaciones o en el fondo otras aristas van a investigar. En el marco del FONDEF que financia NIT, desde ahora, esto es. Esta es la parte cualitativa y el próximo año hemos estado trabajando en los algoritmos de una de las 3 generaciones. El próximo año nos enfocamos en cerrar y en el fondo se trata de productos de detección de alerta, para la creación de alerta. Y probar que la Policía Nacional lo pueden usar y ver los datos que se tienen. Pero en el Data Observatory, que acá está por si acaso Jonathan Hodge, que CSIRO, o sea, el DataCube, perdón, Jonathan lidera el DataCube, que es esta plataforma que tiene preprocesadas las capas de imagen, ¿cierto? Estamos viendo también cuál podría ser una estrategia de sostenibilidad para el DataCube, cómo desde nosotros usuarios podemos contribuir a eso. Así que en el marco del FONDEF no, pero claramente hay espacio, creo yo, para indagar y también hacia el sector privado, ¿no es cierto? Sí. O sea, ahí sí que también se puede crear mucho valor y quizás ese valor también puede sostener la creación de los productos que ayudan a tener Quizá complementar ahí sobre esa pregunta que es bien interesante. Fue una pregunta que me planteé hace un par de años de hacer un paper, un review de cómo la academia está usando los datos satelitales. No es tan difícil, necesito un estudiante que se anime, pero porque hay que juntar, pero en realidad hice como un pre-sondeo y en realidad, claro, hoy en día hay bastante más personas que lo están usando, pero todavía somos pocos. ¿Ya? O sea, si uno ve las revistas especializadas en Remote Sensing, ¿cuántos chilenos están publicando? Somos bien poquitos, somos menos de 10, creo yo, en revistas especializadas estoy hablando, no en revistas de ecología donde uno ocupe un producto directamente, sino que en revistas de Remote Sensing directamente. Así que sí, creo que algo que están de... Y con respecto al mundo privado, quizás darme el espacio también, ayer me tocó presentar el resultado de otro proyecto, un FIA, perdón, que venía de un Corfo, y claro, está el ministro de Agricultura, que también le mencionamos y habló él del tema, de que efectivamente estos cubos de datos que permiten, por ejemplo, ayer en el caso de los productores de aceite de oliva de todo Chile, que estaban reunidos, son fundamentales para entender justamente cómo el cambio climático, por ejemplo, está afectando a un rubro, a un gremio en específico, porque hay mucha incertidumbre en lo que está pasando. El año pasado tuvieron los rendimientos más bajos de la historia en el tema de los aceites. Y claro, con los datos del campo solo y con lo que sabe la gente de la agronomía convencional no logran descifrar. Entonces la información que contienen los satélites, que pueden sistematizar y mirar todo Chile de una vez, es fundamental para poder entender eso y había bastante interés, digamos, por parte de la institución y de los privados que estaban ayer en esto. Así que yo creo que hay una brecha también súper grande que avanzar. No está la persona de ANIT, pero creo que para el lado tecnológico incluir los privados es bien importante. O sea, en el sentido de dar financiamientos para que los privados puedan ser beneficiados también y no solo el mundo público. Eso, gracias. Bueno, reitero los agradecimientos por la presentación a Mauricio y María Paz y por responder a las preguntas de nuestros asistentes. Ahora damos paso a nuestro segundo bloque, el panel de comentarios. Para ello, quiero dar la bienvenida a Francisco Donoso, encargado de la Oficina de Inteligencia Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente, Jorge Herreros, administrador Symbio y Naturalis CL, Ministerio del Medio Ambiente, y Marcela Navarro, especialista de plataformas territoriales del Departamento de Estudios y Desarrollo, Servicio de Evaluación Ambiental, Modera María Paz Hermosilla. Nuevamente, les recuerdo a nuestros participantes en línea que pueden dejar sus preguntas en el chat y serán respondidas por nuestros expertos, lo mismo para nuestros asistentes presenciales. Muchas gracias. Chequeo técnico primero. ¿Se está escuchando? Porque me cambié de micrófono. ¿Sí? Ya. Bueno, tenemos vamos a hacer una discusión, aquí ya no hay más PowerPoint ni nada, pero y uno de los hallazgos del estudio importante que salió es en lo que hablábamos del tema del valor público, o sea, ¿qué logramos hacer con las imágenes? Como decía Mauricio, ¿cuál es el resultado de los productos que creamos a partir de estos datos tan complejos? Y ahí quería partir preguntándole a la SMA, a la Superintendencia de Medio Ambiente, que es uno de los casos que destacamos en el estudio,
principalmente porque han tenido múltiples usos de estas imágenes a nivel institucional y han tenido ya resultados que se pueden como contar y un tomador de decisión puede entenderlo sin saber más de las imágenes satelitales. ¿Cuáles de todos estos resultados tú destacarías más y por qué, Francisco? Primero también chequeo técnico, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Súper. Ya, súper. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y todos los asistentes acá. Hay hartas caras, en verdad, es un tema que genera interés y que en verdad lo estamos mirando acá presencialmente y también a las personas conectadas. Bueno, el caso de la Superintendencia de Medio Ambiente, yo creo que hay varios casos de éxito. En primer lugar, citaría el seguimiento del posicionamiento de los centros de engorda de salmones. Probablemente muchos acá saben que la industria salmonera es una industria muy grande, genera mucho rédito digamos, al país, pero también tiene esta parte como aquí hay que cuidar todos sus impactos ambientales, en donde una de las características es si está posicionada en el lugar que corresponde. Dicho eso, el uso de imágenes satelitales permitió hacer un seguimiento al 100% de cada uno de los centros salmoneros, que estamos sumando más de 1000 concesiones a nivel país. Eso a nivel presencial, haciendo la fiscalización presencial. De hecho, hay un programa de informe especial que se lanzó el año pasado, no sé si alguno acá lo vio, en donde los fiscalizadores podían demorar 2 días yendo en balsa, cruzando los estrechos, llegando al lugar. Y entendiendo que las fiscalizaciones pueden ver muchos más aspectos que solamente el tema de la ubicación, acá mandamos una señal súper clara al sector en donde pueden ser fiscalizados el 100% y se genera un efecto disuasivo, que es lo que queremos lograr, más allá de capturar finalmente a los que están desviados en la regulación. El otro caso yo creo que son los humedales altoandinos, que es un ecosistema muy relevante a nivel nacional y como tú también lo mencionaste en la presentación, María Paz, ahí se generaron evidencias muy concretas de también algunos sectores productivos que estaban afectando a humedales y en donde la evidencia de la imagen satelital ahí, particularmente la cobertura vegetacional y los espejos de agua, fue fundamental para dar sustento a los casos, porque también Mauricio lo comentó hace unos minutos, gracias a las imágenes satelitales uno puede ver la historia, puede ver datos desde la década de los 80 hasta la actualidad y por lo tanto puedes ver tendencias y aspectos que de otro modo en verdad es imposible de ver. Súper, muchas gracias Francisco por estos dos casos que creo que ayudan a ilustrar y necesitamos más de esos casos porque hay que convencer, ¿no es cierto? Y en algún minuto incluso hay que convencer a parlamentarios, ¿no es cierto?, que se aprueben leyes o a la dirección del presupuesto para que aprueben el presupuesto, etcétera. O organismos internacionales para que apoyen. Y pasando ahora al Servicio de Evaluación Ambiental, la encuesta mostró que el SEA usa imágenes satelitales en el proceso de evaluación. Entonces, por ejemplo, para revisar las áreas de emplazamiento, las áreas de influencia, cuando hay un proyecto muy cercano con las comunidades. O sea, ya hay un uso concreto de las imágenes. ¿Qué otros aportes o qué otras áreas del quehacer institucional ven ustedes que las imágenes satelitales pueden aportar? Primero hay que entender que el Servicio de Evaluación Ambiental no es una institución, no es una institución que genere como información propia para la evaluación de los proyectos, sino que recibe la información que entregan los titulares, que normalmente esta información está recopilada por consultores, y esa información la toma el evaluador y la valida. Principalmente lo que tenemos como a disposición del público es la ubicación de los puntos representativos de los proyectos, ya sean de los estudios o de las declaraciones de impacto ambientales. Pero algo que nos queda como quizás un poco para potenciar es que las imágenes satelitales deberían ser utilizadas también o podrían ser utilizadas para ver no solo la ubicación como de este punto representativo, porque los proyectos tienen distintos tipos de distribución en el espacio. Podrían ser líneas de alta tensión donde un punto no va a ser representativo de la forma del proyecto, podrían ser proyectos que van a tener distintas partes también. Entonces, las imágenes satelitales nos podrían servir en primera instancia como para mejorar esta información cualitativa que tenemos del territorio y ver dónde están mejor emplazados. Adicionalmente a esto también pueden servir como para recopilar información previa en las actividades que se realizan en terreno, como las actividades de participación ciudadana o de consulta indígena en general. Y además podrían servir para tener también lo mismo, un mayor conocimiento del territorio, por ejemplo, el relieve,
escarpes, las pendientes, son cosas que muchas veces entrega el titular, pero también sería bueno que en el proceso de evaluación los evaluadores pudiesen discernir un poquito como más de la realidad del territorio. Perfecto, muchas gracias. Y Jorge, bueno, el cambio climático lo anticipé, pero uno de los grandes desafíos, ¿no es cierto?, y prioridad en este gobierno es sumarse a los acuerdos internacionales, es aportar en esa materia. Y ahí, ¿cómo podemos con imágenes satelitales apoyar a la adaptación, a la mitigación y al cumplimiento de los acuerdos globales? ¿Hay un espacio ahí? Bueno, en términos generales, con el tema de imágenes de satélite para efectos de cambio climático se han hecho varios ejercicios. Algunos con dron, en términos de imágenes, de obtención de sensores remotos, y otros con sensores remotos como tal, montados en un satélite. Se han hecho trabajos, por ejemplo, para ver el cambio de la línea de costa, cuál es la proyección que va a tener esto. Esto está publicado en los datos del Ministerio. También se hicieron estudios, llamémoslos mixtos, en donde se ocuparon imágenes de satélite para ver las cadenas de impacto con una plataforma que se llama ArcClim, hoy día está disponible. Y se están evaluando en este minuto, bueno, hay varios ejemplos más. Y también se está evaluando hacer monitoreo de metano a través de sensores portados en avión para detectar fugas de metano y naturales y no naturales, llamémoslo así, y cómo eso impacta en lo que es cambio climático. También justo esta semana estábamos evaluando usar el sensor Sentinel-5 para ver el tema de metano y gases que están en la atmósfera y que nos pueden permitir tener información basal para tomar decisiones de cómo actuar en lo que es más el caso de adaptación. También quería comentarte, saltarme un poco la pregunta, volver atrás en lo que ya preguntaste, y es que en el Ministerio también tenemos una plataforma de seguimiento del avance de las especies exóticas invasoras, como el caso del castor, y en eso hicimos también un sistema mixto en donde estamos trabajando con observaciones ciudadanas, con un modelo de nicho que se basa con datos de cambio climático, y también con imágenes satelitales para ver el cambio en el suelo, para ver dónde existen castoreras. Y eso se autoejecuta en varias ocasiones, y con eso estamos detectando el frente de avance del castor y el impacto que este tiene sobre el territorio, esto es en Magallanes. Entonces también tenemos, esta plataforma está en las últimas etapas de paso a producción final. Excelente. Y digamos también para mencionar que el uso de las imágenes de satélite pueden abordar, como ya se decía en la encuesta, en varios ámbitos. Bueno, yo creo que esto nos ayuda a ilustrar para qué sirven y me imagino que los que están acá o en la audiencia presencial o online también tienen otros ejemplos. Ahora vamos a pasar a otro de los grandes temas del estudio, que fue el tema de las capacidades, ¿cierto? Cómo fortalecemos al personal, cómo estandarizamos metodologías. Y ahí quería ponernos en la situación, y yo les pedí que se situaran imagínense que el servicio civil de Chile se asocia con el Sistema Nacional Satelital o la política espacial y deciden hacer una política de fortalecimiento de capacidades, ¿ya? Para tener mejor personal y el que esté poder apoyarlo en sus labores. Porque sabemos que el servicio civil, ¿no es cierto?, es el que ve las políticas de recursos humanos del Estado, de gestión de personas. Entonces, suponiendo que nos trajéramos a la mesa y armáramos una política de fortalecimiento, ¿qué podríamos poner en esa política? Ya, entonces ahí es para que pongan sus ideas. Y también, ¿qué rol ven ustedes en la colaboración público-privada en la formación de las competencias? Partamos esta vez por Marcela. Ya, ok. Bueno, en primera instancia creo que igual para elaborar una estrategia hay que seguir como ciertos pasos como puntuales, como quizás un poco más jerárquicos, partiendo como identificar el uso que se le va a dar a las imágenes satelitales dentro de cada institución, para identificar cuáles van a ser las brechas entre los conocimientos existentes y los conocimientos potenciales, y también identificar los recursos necesarios, software, hardware, temas de licenciamiento. Algo que sucede, por ejemplo, en el sistema de evaluación ambiental es que habitualmente el acceso primario al uso de las imágenes satelitales se hace a través de Google Earth Pro, que es como
como la plataforma más fácil y sencilla como para que cualquier usuario con conocimientos básicos pueda abrir un archivo, pueda verlo y pueda quizás explorar un poquito como la imagen de esto. Pero, por ejemplo, hay situaciones quizás como en otro servicio donde los conocimientos van a tener que ser mucho más técnicos. Y si son mucho más técnicos, vamos a necesitar software de procesamiento importante, ya no solo un computador quizás más básico, quizás un panel como más como quizás un servidor potente que permita procesar y almacenar esta información. Pero bueno, y también es necesario como contar con estrategias como de capacitaciones entre las distintas instituciones. Quizás muchas veces tenemos dentro de los mismos servicios quizás un poco segmentado el conocimiento incluso dentro, y que este conocimiento pueda ser como esparcido dentro de la misma institución y con instituciones colaboradoras. Es importante también que exista, yo creo, una motivación también del personal que trabaja dentro de las instituciones públicas y privadas a seguir capacitándose y seguir aprendiendo. Que no sean solamente, bueno, tú tienes que hacer este curso, sí, sino que haya como toda una estrategia dentro de crecimiento, de desarrollo profesional dentro de las instituciones para que se motiven. Porque tenemos una cierta como quizás aprensividad que quizás nos pasa a todos, como aprender cosas nuevas, como que aprender a programar es aprender un lenguaje nuevo, aprender a ocupar imágenes satelitales, pero ¿para qué? Si igual una plataforma ya me lo entrega. Como que necesitamos tener esta motivación como alimentar este camino como para todos los profesionales y que esto se represente en el trabajo que hacemos las instituciones públicas. Igual es importante como muy que todos trabajemos en conjunto y que desarrollemos estrategias que nos permitan cosas sencillas, quizás a veces como obtener a veces precios más económicos incluso en la compra de software, que podamos tener acceso a las imágenes satelitales que captura el Sistema Nacional Satelital, más allá de las imágenes gratuitas que tenemos, como por ejemplo de Sentinel-2 o similar. Eso. Muchas gracias, Marcela. Francisco, ¿cuáles son tus ingredientes para la estrategia de formación, de creación de capacidades? En el mundo ficticio, estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Marcela, con todos los elementos. Y yo creo que, bueno, ahora hay mucho mejor instancia para que esto en verdad no sea tan ficticio y se materialice. Así que una imaginación que podemos llevar a cabo. Ahora, yo pensaría que junto con todo lo que mencionó Marcela, hay un tema político acá en que las instituciones, lo mencionaste hace unos minutos atrás, en donde muchas veces son los profesionales los que tratan de levantar este tema. Esto sería muy diferente a que si las propias jefaturas o bien en la misma institución considerara esto como un elemento estratégico, de que esto nos va a facilitar la vida, que muchos de los trabajos que actualmente hacemos serían mucho más fáciles o podemos abarcar mucho más aspectos que lo que estamos haciendo en la actualidad. Entonces, si esto viniera con el servicio civil, como con una estrategia estatal que une efectivamente a los distintos actores del Estado, obviamente eso se facilitaría y ya no sería una cosa como más de levantar desde los mismos profesionales, sino que ya sería prácticamente algo que nadie lo negaría, que todo lo darían por hecho. Y en relación a estas alianzas público-privadas, yo creo que bueno, este mismo FONDEF en que estamos participando es una muy buena instancia en donde las instituciones públicas, en este caso la universidad y el GovLab, se unieron para un fin mayor. También el representante de la ANID habló de ciertas estas líneas particulares de investigación, en donde el tema de imágenes satelitales o bien percepción remota podría ser digamos, una línea de acción que hay que darle un poquitito más de energía. También pensaría se aleja un poco de lo que es público-privado, pero también quizás generar líneas de investigación desde el punto de vista de, por ejemplo, Becas Chile o algo que hay una línea, no sé si todavía existe, pero por lo menos hace un par de años había una línea de ciencia de datos, pero como tú mismo lo mencionaste, ligar ciencia de datos e imágenes satelitales o bien información espacialmente explícita, esa mezcla todavía es un poquitito difícil de encontrar, por lo tanto, que se pudiera también a partir de estas instituciones gatillar y generar esa formación de capital con esas herramientas, yo creo que en verdad sería muy, muy bueno.
Muchas gracias, Francisco. Jorge, ya es difícil al final, pero no sé si tienes Pero, algunas ideas a o ver, quieres sí, reforzar alguna de yo quisiera agregar a todo lo que ya se ha dicho, que es muy importante que hay que segregar esta alianza que propone, ¿no es cierto?, de que el servicio civil y el mundo público en general, cuando quisiera elegir a alguien o quisieras capacitar al personal, a todos los funcionarios que estamos dentro del servicio público, hay que considerar dos tipos de capacitación. Y esto es súper relevante porque dentro del mundo público hay personas que están, digamos, en la línea directa del uso de la imagen, produciendo el dato y gestionando la información. Y por otro lado, a veces ellos mismos u otras personas gestionan los términos de referencia o gestionan la contratación de estos servicios. Y muchas veces hay una incoherencia, aunque parezca ridículo, pero lo es, en que uno a veces pide ciertos productos y te entregan un producto final y no era lo que uno creía porque no tuviste el software para revisar correctamente, no tuviste el entrenamiento adecuado para poder evaluar eso. Y este tipo de situaciones solo se revierten con capacitación, entrenamiento o incorporación de personal más capacitado. También hay un tema que tiene que ver, que es más estructural y que es la mejora de cómo comunicamos o cómo cambiamos el bottom-up, como dices tú, que salió en la encuesta. Me sentí muy identificado con eso. Y ver cómo hacemos este cambio respecto de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio está implícito en las nuevas tecnologías y está implícito en cómo uno hace desarrollos. Y esto es necesario abordarlo desde un nivel jerárquico. No puede ir desde el profesional que está en la línea de trabajo, que está en igualdad de condiciones o a veces no igual, con todo el resto de sus áreas de trabajo, y la resistencia al cambio que generan las demás áreas impiden el avance de estas tecnologías, impiden incluso la capacitación o impiden que tú tengas un avance más consistente. La Superintendencia de Medio Ambiente es un éxito en ese sentido, han podido romper el esquema y avanzar. El SINBIO dentro del Ministerio del Medio Ambiente también ha sido un caso de éxito en el sentido de que a pesar de todas las debilidades que tiene, que faltan servidores, que tiene que tener señal más robusta o cosas por el estilo, pero ha sido un caso de éxito en el que estamos avanzando. Y ese tipo de cosas son las que yo reforzaría y que le agregaría a lo que dijeron los colegas. Bueno, de hecho, un poco lo del romper la gestión del cambio con herramientas también que tengan que ver con motivación. Por ejemplo, ahora la División de Gobierno Digital está con un premio, promoviendo el premio Transformadoras, en donde quieren que se postulen mujeres que están apoyando la implementación de la Ley de Transformación Digital y visibilizar esa historia. Claramente cualquier estrategia, además de considerar niveles diferenciados de capacitación, como mencionaba Marcela, de acuerdo a la necesidad de cada servicio, también tiene que tener esa dimensión como de motivación, de visibilización, de sensibilización, que yo creo que es súper importante, de reconocimiento, ¿no es cierto? Y para que se vea como algo posible y no algo así como imposible que no vamos a tener resultados. Y finalmente, hablemos de gobernanza, ¿ya? De sostenibilidad del uso de estas tecnologías. A finales, bueno, hace 2 años se anunció el Sistema Nacional Satelital, hace un año hubo un hito, ¿no es cierto?, de una primera descarga de datos, y en ese momento, el año pasado, se anunció que se iba a hacer un centro nacional espacial, ¿ya? Esto está en los planes actuales, con un centro de análisis y procesamiento de información dentro de este Centro Nacional Espacial. O sea, está esto proyectado, tenemos un comité de ministros con una secretaría técnica que está en la FACH. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, el Data Observatory, donde está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ciencia, con CSIRO, con la UAI, que crearon el DataQ Chile, que es esta plataforma que ya tiene los datos procesados y que si quiere promover el uso. ¿Qué sugerencias tienen ustedes para la gobernanza? ¿Cómo articulamos, especialmente considerando lo que salió en el estudio, Marcela mencionaba, el desafío de la parte técnica, ¿no es cierto?, de la disponibilidad, del procesamiento? ¿Qué sugerencias tienen ustedes para la gobernanza de este tema que debiera estar en la política nacional satelital, ¿no es cierto?, que el próximo año se va a actualizar? Esta vez Primero que nada, tú hiciste
en la encuesta que hiciste en tiempo real, pusiste una pregunta sobre si era pertinente no hacer una red de los profesionales que trabajan en temas satelitales dentro del mundo público. Creo que ese es un primer paso relevante para poner en contacto a los profesionales, porque igual hay una sensación de aislamiento. Entonces, si tú tienes una masa crítica de profesionales suficientemente entrenados, algunos con más capacidades que otros, pero por falta solo de capacitación, puedes generar un primer paso de fortalecer la gobernanza desde el punto de vista que ya se conocen y pueden interactuar. O sea, eso es como el paso mínimo. O sea, si yo no sé quién es mi compañero de trabajo en otro servicio y que está trabajando con temas similares, y te puedo dar el caso más triste que nos ocurrió, que fueron los incendios forestales de 2007, que todos los servicios públicos se pusieron a dibujar incendios forestales y todos tuvieron estadísticas distintas. Y la estadística oficial era una sola y era la de CONAF. Y CONAF no la entregaba. Entonces, y todos los servicios públicos tenían que responder, algunos servicios preocupados por los ecosistemas, otros preocupados por las áreas protegidas, otros preocupados por cómo ayudar a los pequeños agricultores, y etcétera, etcétera. Y la gobernanza nunca existió. Entonces, ese ejemplo es el mejor ejemplo que podemos usar para cómo suplir esta falencia o este vacío, y es primero poniendo en contacto a los actores que están involucrados en esto y detectando las brechas que tenemos respecto de este primer núcleo de profesionales, este primer, digamos, nivel de trabajo. Y lo siguiente sería también trabajar en forma paralela, también con las autoridades, también con las jefaturas, y hacer esta sensibilización para que la gobernanza realmente sea efectiva. Porque si tú tienes un grupo de gente trabajando en distintos servicios públicos en un mismo tema, con diferentes objetivos, pero sobre una misma imagen, por decirlo de una manera, en el mismo data queue, y no tienes esta conexión a nivel jerárquico que te permita interactuar entre servicios públicos, incluso con el mundo privado o la academia, es difícil que tú generes gobernanza. Y en ese sentido creo que lo más fuerte es generar este primer paso de conexión de los actores que están involucrados. Y una vez que eso esté, ya empezar a trabajar sobre los objetivos y sobre las tareas que cada servicio tiene, pero ponerlas en común y en una hoja de ruta que permita flexibilizar el trabajo sobre esta temática, pero a su vez trabajar en alianzas. Entonces, eso es como lo basal, creo. Sí, efectivamente, el tema por ejemplo, de la calibración de imágenes surgió como un espacio en el estudio de potencia, o sea, donde colaborar sería muy valioso, ¿no es cierto? Porque es costoso calibrar, probablemente una calibración en algún tema le va a servir a varios servicios, como si hay una plata central para calibrar por dónde partimos. Entonces, para eso se necesitan estas instancias de gobernanza, y el tema, al menos de la calibración, como la parte técnica, pero necesaria, fue algo que necesitaría, ¿no es cierto?, esta coordinación. Francisco, ¿qué aportes tienes tú para la gobernanza? A ver, yo agradezco en verdad toda esta nueva iniciativa, o bien que todo lo que tiene que ver con imágenes satelitales ya sea un tema país, ya no es una cosa de iniciativa aislada, sino un tema país, así que hay toda la fuerza y el apoyo para que esto se lleve bien. Uno de los temas que diría yo que sería bueno como considerar, la gracia un poco de los resultados que mostraste hace un rato, ya hay una serie de elementos o bien resultados que actualmente los servicios públicos están logrando. Entonces una pregunta, creo yo, que es basal, es saber si con todos estos sistemas que se están realizando, bueno, todos estos servicios públicos, ¿cómo se van a ver beneficiados con estos nuevos sistemas que se están desarrollando? Porque esa es la mejor manera de asegurarse que van a ser usados en el futuro. Entonces uno puede decir, bueno, acá se desarrolló este algoritmo, se hicieron estas aplicaciones. Bueno, ¿estos sistemas pueden proveer esa información? ¿Y qué información adicional pueden proveer, o bien qué insumos adicionales? Porque actualmente, bueno, al menos en la superintendencia, el uso de Google Earth Engine es la principal herramienta utilizada, y es como todos estos otros sistemas complementan a Google Earth Engine. Mauricio mencionaba de que, claro, efectivamente Google está cambiando sus políticas, por lo tanto puede ser que el día de mañana ya las instituciones públicas no podamos ocupar. Es un riesgo que en estos momentos tenemos. ¿Cómo podemos romper ese riesgo? Sería súper interesante saber
pero digamos que este estudio del levantamiento de información es muy claro en decir, bueno, estos son los usos actuales y por lo tanto estos sistemas deberían al menos proveer esto y ojalá más. Entonces tener eso en mirada sería excelente para asegurarnos el uso de estas nuevas herramientas que se están desarrollando. Gracias. ¿Y Marcela? Acá al final. Creo que además de lo que ya mencionaron, es importante que, bueno, las plataformas que se están haciendo, que ya están y las que se van a hacer, interoperen de cierta manera entre ellas. ¿En qué sentido? De que podamos disponer como de toda la información como en conjunto, que no sea necesario quizás enviar un oficio de una institución a la otra para rogar que por favor nos entregue la información con urgencia como 6 meses más. Creo que igual es un poco complejo al respecto de que tener que pasar como tantas barreras burocráticas para poder solicitar algo que hizo una institución del Estado y que está pidiendo otra institución del Estado. Es complejo para todos nosotros como enterarnos, podemos quizás tener buenas relaciones quizás con colegas de las otras instituciones, pero el diálogo no nos va a entregar toda la información. Y adicional a esto, también relacionado con las imágenes satelitales, lo mismo, tenemos el Sistema Nacional Satelital y va a levantar información de mucha mejor calidad que las imágenes disponibles de manera gratuita, pero tampoco en este momento sabemos o conocemos que vamos a poder disponer de esta información, que podría ser sumamente relevante, que tiene una mayor resolución espacial, que tiene una mayor resolución temporal y que en momentos cruciales como de desastres naturales podría ser sumamente importante tener esta información sin tener que pasar por todas estas barreras burocráticas y tenerlos ahora ya. Creo que es importante que logremos de alguna manera romper estas murallas que hay entre todas las instituciones públicas y poder disponer de esta información. Bueno, aparecen elementos muy importantes y muy útiles. Esta conversación es muy útil para el trabajo del mismo FONDEF, que de aquí al 30 de diciembre tenemos que elaborar un producto derivado de todo esto, así que les agradezco. Y tenemos preguntas para el panel de comentarios. Tenemos preguntas para Francisco Donoso. ¿Han tenido alguna experiencia de reclamación ante el Tribunal Ambiental u otra instancia donde se haya cuestionado, por ejemplo, la calidad de las imágenes satelitales utilizadas? De hecho, bueno, ahí hubo toda la parte de lo que tiene que ver con humedales altoandinos, todo eso se judicializó en su momento. De hecho, ahí hay elementos en donde digamos, el sector que estaba siendo impugnado contrató sus propias consultoras, probablemente tal, para levantar nuevos antecedentes, pero se demostró con fuerza de que la información levantada con las imágenes satelitales eran suficientes y era una evidencia consistente y dura para demostrar particularmente el deterioro del humedal altoandino que está siendo cuestionado, de que en el fondo particularmente la contraparte está asignando la responsabilidad al cambio climático, por ejemplo, y claramente no fue así gracias a esa información. Entonces ha pasado y también los numerosos en general papers científicos que se han sacado utilizando imágenes satelitales, por ejemplo, para ver el tema del posicionamiento o el uso de imágenes radar en general para el tema de localización de elementos en general, más allá del tema salmonero específico, nos da sustento científico de que es una información que puede ser utilizada, dando los márgenes de error, obviamente, que corresponde, pero que puede ser utilizada sin problema. Y claro, ahí la colaboración con la academia también es un espacio, ¿no es cierto?, en donde a través de que algo es lo que es y nosotros mismos en nuestro FONDEF estamos viendo ahora el desafío de la sequía. ¿Cómo hacemos que los algoritmos reconozcan lo que tienen que reconocer y no simplemente, por ejemplo, sequía, que obviamente afecta a toda una zona por igual y no tiene que ver con necesariamente, o sea, la sequía producto del cambio climático, no. ¿Cómo diferenciamos ese efecto de, no sé, el que alguien de no sé, fue y taló una parte de un bosque, por ejemplo?
Entonces, ¿cómo diferenciamos eso desde el punto de vista de la imagen satelital? Y ahí los académicos tenemos un aporte. A ver, sale una pregunta para Jorge que tiene que ver con el tema que levantó Marcela, con derribar las murallas entre las instituciones. Me encanta esa imagen, analogía, metáfora. ¿Se vislumbra en el Ministerio de Medio Ambiente algún convenio con el SAF, el Servicio Aerofotográfico? Creo, no sé si dije correcto el nombre, el SAF, para acceder a imágenes satelitales históricas y de media alta resolución. A ver, no recuerdo en este minuto, pero nosotros creo que estuvimos en conversaciones para hacer un convenio. Pero no sé en qué avanzó porque no estaba en mi área de trabajo. Lamento no tener esa respuesta, pero hubieron conversaciones con profesionales del SAF para ver precisamente el tema de cómo trabajar desde las fotos aéreas, desde los años 50 hasta hoy día, sobre todo en los temas de humedales, y ver, digamos, incluso para algunas judicializaciones también que nos tocó con el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces, que también tuvo un tema con uso de imágenes, pero sí, ahí estuvieron las intenciones y yo creo que eso se va a poder concretar, yo creo que durante el año que viene. Bueno, para esa pregunta ahí fue de Carlos Cares. Tenemos una pregunta de un anónimo. ¿Cómo pueden todos aquí opinar? ¿Cómo a través de y después si le damos el espacio a alguien del público, para que lo piense. ¿Cómo a través de las políticas públicas se puede hacer más visible el uso de SIG, sistemas de información geográfica, y la incorporación de capital humano en el desarrollo de soluciones ambientales basadas en estas herramientas? No sé si, bueno, igual eso tiene que ver con, creo, la última pregunta que les había mandado a ustedes, que tiene que ver con qué otras cosas que no he mencionado, que no hemos conversado, quieren destacar. No sé si hay alguna otra tipo de política pública que podría ayudar a fortalecer esto, a visibilizar el uso de los sistemas, en este caso un poco más amplio, no solamente las imágenes satelitales, sino los sistemas de información geográfica. ¿Puedo partir? Sí, vale. Bueno, en general, como políticas públicas, ya es tan transversal que puedo dar el ejemplo de lo que hemos hecho nosotros, y que los sistemas de información geográficos son clave en el actuar del ministerio, sobre todo en recursos naturales, y puedo citar algunos ejemplos. La declaración de humedales urbanos para la ley 20.202, creo, o 20.002, ya me olvidé el número, disculpen. Está el tema del inventario nacional de humedales, eso está asociado directamente a uso de SIG y otras herramientas. Estamos ocupando ocupamos, no lo voy a decir correctamente, pero es un sistema de información geográfico oculto dentro del SINBio, porque el SINBio en el fondo es un sistema de información geográfico vitaminizado con toda la información de recursos naturales que disponemos, áreas protegidas, ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, iniciativas de restauración ecológica, una serie de otros elementos más, y que todos operan y construyen todas las respuestas a las consultas que se le hacen. Y en el fondo, lo que tiene que ver, los sistemas de información geográfico han tomado un espacio incluso superior a lo que es las imágenes de satélite, están ocupando muchísimo, y en general, si uno lo mira como políticas públicas, está inmerso en todas las cosas que hacemos. O sea, desde las normas de calidad secundaria de agua que se hacen en las áreas de vigilancia a partir de las cuencas, a partir del análisis, digamos, de sistemas de información geográfico, hasta, como decía, el inventario nacional de humedales o la definición de un área protegida nueva. Entonces, está implícito en todo lo que estamos haciendo hoy día, al menos desde el Ministerio del Medio Ambiente, ha ido tomando fuerza y no es algo que esté ajeno al quehacer. Eso es un poco lo que te puedo responder. Gracias. Gracias, Francisco. Marcela. Bueno, desde el Servicio de Evaluación Ambiental, una forma como de aportar a darle como una visión como espacial a la información es que tenemos dentro como de nuestra plataforma, y muchas instituciones públicas ya lo tienen también. Creo que si no casi todas, algún portal
geográfico o de mapas, no sé cómo decirlo como de manera que sea como más amable como para entenderlo, donde se disponibiliza parte de la información que ya está espacializada, como para entender que las componentes ambientales no son solo tablas, no son solo datos, sino que tienen una ubicación en el espacio. Y eso es lo que, diferente de la calidad o del grado de detalle de la información, como que se busca potenciar siempre, tener como esta información como a la mano de la comunidad. Que todos puedan acceder simplemente pinchando un botón y viendo, haciéndole un poquito de zoom, por ejemplo, así como lo hacemos con Google Maps cuando queremos buscar una dirección, y que podamos consultar la información disponible como en los distintos servicios o en las instituciones. Creo que quizás sí un poco lo que nos falta es que esto sea como más integrado, pero de que se está haciendo, que hay políticas, que se busca que la información sea amable para que lo tengan los usuarios y la ciudadanía, eso ya es, todas las instituciones públicas se enfocan a eso. Gracias. Francisco. Sí, yo creo que lo que ha faltado principalmente es la visibilización. O sea, Jorge, Marcela han hablado de ejemplos que se hacen. O sea, se ocupa mucho, sí, que se podría hacer muchas más cosas, obviamente, por un tema principalmente de capacidades, no lo podemos lograr, pero se falta un poco de visibilización. Yo creo que esta es una gran instancia para dar precisamente a conocer estos elementos. Muchas veces nos abocamos a la tarea misma y dejamos de lado todo lo que es la comunicación y la visibilización de las cosas que hacemos. O sea, sin ir más lejos, o sea, que la misma superintendencia haya hecho 1100 informes de fiscalización para un sector productivo, cuando en verdad anteriormente se hacían alrededor de 30. Entonces, habla una diferencia, y eso, ¿cuántas personas lo saben? Yo creo que muy pocas. Entonces, hay un tema, yo tengo mucha esperanza, en verdad, que a través de este estudio y todas las instituciones y este catastro que se hizo, podamos lograr una mesa que se discutan aspectos técnicos y que a la vez se piense también en el tema de la comunicación. Y por lo tanto se visibilice más este tema como un elemento estratégico para, no solamente para temas ambientales, sino en verdad para cualquier ministerio, pensaría yo, que necesita de esta información y estos productos. Bueno, entonces tenemos que ponerle una dimensión de comunicación a la política espacial satelital, ¿no es cierto? Yo cuando estaba en el Ministerio de Energía tomé un taller de políticas públicas y lo primero que nos enseñó era Rodrigo Egaña, que es una importante persona que ha liderado varios servicios, incluyendo creo que el Servicio Civil, decía, lo que no se comunica no existe. Primer paso, comunicar. Entonces, de verdad que la política, tal como tiene una dimensión de persona, va a tener una dimensión de infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, visibilizar esa dimensión también de la comunicación hace que tenga que tener actividades KPI y todas las cosas que nos permitan ejecutarlo y no solamente hacer un evento al final como para darnos. Preguntas aquí, quiero igual dar la oportunidad a alguien que no ha levantado la mano, ahí, si se puede. No, pero no, dale. Ya sea, para el panel general, hablando en el tema de capacitación de las personas y los profesionales, y esto sumado al hecho del rechazo al cambio que se comentó también, ¿se ha pensado en escalar en programas de formación en el uso y análisis de imágenes satelitales en colegios, escuelas técnicas, pensando en que los adolescentes son más receptivos al cambio y a las nuevas tecnologías? Bueno, no, lo que yo puedo comentar, porque como bastante para llegar hasta el día de hoy, sé que el Sistema Nacional Satelital, al menos en la presentación que se hizo al Congreso en agosto de este año, tiene una dimensión como lo que tú mencionas, como de divulgación en colegios y cosas así, pero no tengo mayores detalles al respecto. No sé si alguno de ustedes, porque no es tanto del ámbito... Iba a decir lo mismo, también en esa misma presentación, de que está considerado de que es una necesidad y que se tiene que llevar en el fondo más temprano en las temáticas de educación. Pero no tengo más antecedentes más allá de eso. Pero ahí hay que articular, obviamente, con el Ministerio de Educación, ¿cierto? O sea, ahí entran, y hay otro, ¿cierto?, plan talento digital para conectar, pero yo creo que Mineduc sería el actor clave y me imagino que dentro de algo que quizás ya incluso ya existe, uno le puede introducir una componente.
Pero sí, nadie aquí, no sé si alguien acá tiene alguna información sobre ese punto, ¿lo podría contestar? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Juan Pablo Olivares, yo trabajo en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, soy capitán de fragata en retiro, vine con mis alumnos del curso de teledetección, entonces estamos fomentando la cultura, el conocimiento de esta tremenda herramienta que nos sirve a todos, ¿ya? Y complementando lo que tú dices y afirmando eso, efectivamente una forma de divulgar esto y que de abajo hacia arriba también permee y poder reclutar especialistas, efectivamente es hacer una campaña en los colegios, enseñarle a los niños qué son los sistemas de información geográfica, enseñarle a los niños qué es la información geoespacial, para qué es una imagen satelital, etcétera. Yo creo que ahí entusiasmar a los niños para que estudien ciencias de la Tierra, ¿ya? Esa es una primera cosa. Y segundo, también estuvimos hace unas semanas en el SAF en una reunión, en Pichoy y el SAF, y nos contaban que efectivamente, como dices tú, hay un convenio, hay un estudio y dentro del proyecto está la difusión a los colegios, ¿ya? Con el Ministerio de Educación me parece que hay conversaciones para fomentar la cultura de la imagen en los fondos de los colegios. Así que eso yo creo que está. Pero nos tenemos que sumar todos a eso, ¿ya? Como servicio público, efectivamente, nosotros nos conocen más ustedes por el tema de los tsunamis, nosotros hacemos cartas náuticas, tenemos la hora oficial, pero efectivamente nosotros en el CHOA semanalmente recibimos colegios y les hablamos de los sistemas de información geográfica, les hablamos de la información geoespacial, les hablamos de las imágenes satelitales y los niños se han entusiasmado, se han contentos. Entonces yo creo que es fundamental tener a los niños involucrados en esto. Eso es, gracias. Esa es la pregunta que tenía. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia presencial que quisieran comentar? Ahí. Antes de pasar a las palabras. Yo quería ver el ámbito más de la capacitación también del trabajo de campo, de los datos in situ que podemos obtener, porque como bien sabemos, las imágenes satelitales tienen que ir apoyadas por trabajo de campo. ¿Hay algún proyecto, cómo trabaja la Superintendencia de Medio Ambiente o el Ministerio con personal de campo? ¿Hay alguna red de apoyo? ¿O quizás estamos abogando también ahí a trabajar con distintas entidades? ¿Cómo abordan ese lado o cómo vamos a abordar el lado de... Tenemos gente capacitada para ver las imágenes, pero como bien también nombró Marcela, una cosa es que sea sequía, otra cosa es que sea una tala, que quizás con la imagen no lo podemos ver. ¿Cómo abordamos la parte del trabajo de campo, los datos in situ que nosotros necesitamos? Muchas gracias. Excelente pregunta que salió en el estudio como un desafío, así que les abro la palabra. Yo puedo responder que estamos trabajando en otro proyecto FONDEF. En este caso, las instituciones involucradas son CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad Católica de Valparaíso, en donde se están colocando unas cámaras en las áreas protegidas para tener imágenes permanentes como verdad terreno y contrastarlas con el análisis que se hace con las imágenes de satélite. No es una calibración radiométrica, pero permite saber si lo que está entregando el sensor es coherente con lo que estamos teniendo en el territorio. Es un primer paso. Ahora, tener estaciones radiométricas a lo largo del país es una historia aparte y una cosa que escapa a lo que puede hacer un solo ministerio. Esto es una cosa que se tiene que hacer a escala de Estado. Es otro alcance y eso debiera estar en la política, digamos, de uso de estas tecnologías. Solo eso te puedo comentar que al menos es un avance. Super. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el FONDEF claramente hay un mecanismo para avanzar en eso. Contra recursos, Francisco. Sí, yo creo que bueno, tu pregunta apunta a un elemento fundamental, o sea, una patada a la canilla, se podría decir. Porque claro, hay un tema de recursos involucrado, o sea, como elemento adicional. Acá hablamos de varias iniciativas que tenemos en la Superintendencia de Medio Ambiente, pero el equipo de geoinformación lo conforman 4 personas. Yo no estoy en el equipo propiamente tal. Son 4 personas, 3 de ellas son externas. Que en el fondo fue una decisión ahí del grupo que necesitábamos esta información, por lo tanto ni siquiera tenemos personal contratado para ello en el fondo de lo que necesitaríamos. Ahora, sin embargo, tenemos, yo diría dos ejemplos para un poco solventar ese tema.
En primer lugar, tenemos las denuncias ambientales. Y las denuncias ambientales son una fuente de información importante para determinar si efectivamente fue una tala, por ejemplo. Ahí alguien fue, vio y dejó registrado de que era una tala, y por lo tanto eso después nosotros, que de hecho es lo que estamos utilizando en los algoritmos en este proyecto, para determinar, bueno, en dónde tenemos denuncias de tala, porque de esa manera podemos tener un poquito más de certeza del impacto ambiental que está ocurriendo. Y otro ejemplo que está por fuera del FONDEF, que es un proyecto que lidera dentro del equipo de Denis Castillo, que es, por ejemplo, la calibración con datos de monitoreo de calidad de agua en el lago Villarrica con imágenes satelitales. Y ahí, claro, efectivamente, nosotros podemos ver con imágenes satelitales en parámetros ópticos, como por ejemplo la clorofila que está en el agua, pero la idea es ver, bueno, no solamente si subió o bajó, sino ver si eso lo podemos relacionar con la concentración que hay clorofila en el agua, particularmente en ese lago que tiene una norma secundaria de calidad ambiental. Y eso es un proyecto que de hecho estamos desarrollando, debería terminar este año, por lo menos la primera parte, no sé. Por lo tanto, ahí ya tenemos un ejemplo de cómo con datos de terreno, en este caso, que es de calidad de agua, y complementándolo con imágenes satelitales, podemos tener ya una calibración. Pero lamentablemente no es que tengamos demasiados casos por un tema de recursos, netamente por un tema de recursos, y claro, también cito ahí al FONDEF también como una buena oportunidad que quizás sí podemos complementar un poco esa falta de información. Y ya anunció Carlos Ladrix también que el IDEA IT viene con más recursos. Así que, bueno, muchas gracias a Francisco, a Marcela. No sé si querías decir algo de la calibración o sea, de la validación de las imágenes con datos en terreno. Sí, respecto a lo que mencionaron de los otros servicios, el servicio de evaluación ambiental trabaja de manera un poco más básica, por decirlo de alguna manera. Las imágenes son utilizadas, las imágenes satelitales son utilizadas principalmente para darle un contexto a las actividades en terreno, si es que es necesario validar la ubicación de un proyecto o la ubicación de dónde están quizás las comunidades para participación ciudadana o para los procesos de consulta indígena, pero algo como ya más técnico y normalmente no se le da mayor validación. Perfecto. Gracias. Oye, bueno, quería pedir un aplauso a Francisco, a Marcela, Jorge. Y mediante ellos también a todos los equipos de las 3 instituciones asociadas que participan en este FONDEF. O sea, acá tenemos 3 personas que participaron, pero son muchos más, y agradecer a todos esos profesionales también. Y con eso estamos cerrando el panel y le voy a dar el pase a Jesús que nos va a hacer el bloque de cierre. Muchas gracias, María Paz. Como bien dijo la directora del GovLab, estamos culminando este seminario y queremos invitar al podio a Renato Cabrera, decano interino de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos entregará unas palabras de cierre. Muchas gracias María Paz. Mis palabras no son más importantes que las de nuestros expositores y panelistas, solamente son palabras de agradecimiento al equipo, agradecimiento también a nuestros colegas de la Escuela de Gobierno, del GovLab, a investigadores, a nuestros académicos, a los distintos servicios públicos que aquí participan, y no solamente directa e indirectamente, también a aquellos que van a recibir y están recibiendo parte de este conocimiento. Escuchaba palabras como capacidad, instalación de capacidades, uno de los temas importantes para cualquier país. También escuchaba sobre estrategia, sobre la necesidad de pensar a futuro. Estrategia tiene que ver con pensar a futuro. Y ahí hay otra capacidad que debemos también instalar, porque está relacionado con otras palabras que escuché, que son toma de decisiones. Y en general no tenemos esa capacidad tan instalada en distintas instituciones, públicas, privadas, académicas también. Necesitamos pensar en el futuro. Escuchaba también al capitán, yo escuché una vez un historiador que hablaba sobre los distintos derroteros navales que permitían no solamente conocer las rutas, sino que anticiparnos también a futuro para todo lo que son las rutas logísticas. Y eso de alguna manera debe marcar no solamente este proyecto, sino que el rumbo de todas las iniciativas que tienen que ver con el uso de imágenes satelitales para nuestro país. Y también de los niños. Gustó también escuchar el tema de la capacitación, formación. Nosotros que estamos permanentemente revisando nuestros planes de estudio debemos también ejercer esa función, el pensar en cómo educamos
a futuro a las generaciones que deben utilizar no solamente esta tecnología, sino que todas las que nos permitan mejorar el bienestar de nuestra sociedad. Termino señalando que es también relevante para nuestra democracia el poder contar con mejor y además información disponible para todas y todos. Más allá de los contextos políticos que uno puede vivir, pensemos en el futuro, mediano y largo plazo. Un país requiere tener información para la toma oportuna de decisiones, correcta también para una buena distribución de nuestra riqueza y de nuestras acciones. Gracias por la invitación, María Paz. Disculpen de atraso, todavía las imágenes satelitales no corrigen lo que ocurre en la Ruta 68 y en Américo Vespucio, eso es imposible todavía. Así que muchas gracias. Muchas gracias, decano. Bueno, para culminar, agradecemos la asistencia, preguntas y comentarios de las y los asistentes. El video del seminario será difundido a través de redes sociales y otros medios. Deseamos que tengan una excelente jornada. Será hasta una próxima oportunidad, la cual es el coffee break que los está esperando afuera. Y un abrazo para todas y todos. Muchas gracias.